22 de julio de 1991, 11:30 de la noche. Un hombre corre por las calles de Milwaukee con una esposa colgando de su muñeca, gritando por su vida, cuando encuentra un patrullero policial y los convence de acompañarlo de regreso al apartamento 213. Nadie está preparado para lo que están a punto de descubrir. Dentro de ese departamento, la policía encontrará algo que los perseguirá el resto de sus vidas: cabezas humanas en el refrigerador, fotografías Polaroid catalogando cada detalle, un barril de ácido con cuerpos en descomposición y evidencia de 17 personas que desaparecieron durante más de una década. Esta es la historia del monstruo de Milwaukee, el hombre que logró engañar a todos: vecinos, compañeros de trabajo, su propia familia e incluso a la policía, que lo devolvió a una de sus víctimas directamente a sus manos. Lo más aterrador no es solo lo que hizo, sino cuántas veces pudo haber sido detenido y no lo fue. Quédate hasta el final, porque te voy a contar sobre el momento en que la policía visitó su apartamento, caminó junto a un cuerpo sin vida y simplemente se marchó. Hoy descubriremos cómo un hombre común y corriente se convirtió en uno de los criminales más perturbadores de la historia. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A primera vista, parecía provenir de una familia normal estadounidense. Su padre, Lionel Dahmer, era un químico investigador y su madre, Joyce, era una ama de casa. Pero detrás de esa fachada de normalidad se gestaba una tormenta que nadie podía predecir. Desde muy pequeño, Jeffrey mostró una fascinación inusual por los animales sin vida. A los 4 años, su padre encontró algunos huesos de animales pequeños debajo de su casa. En lugar de sentirse asustado o disgustado, el pequeño Jeffrey quedó absolutamente fascinado por cómo sonaban los huesos al chocar entre sí. Este fue el primer indicio de algo que estaba profundamente mal. Durante su infancia, la familia Dahmer se mudó a Bath, Ohio, donde Jeffrey pasaría su adolescencia. Estos años fueron cruciales en su desarrollo psicológico. Sus padres comenzaron a tener problemas matrimoniales serios, discutiendo constantemente. Joyce desarrolló problemas de salud mental y pasaba largos periodos en cama. Jeffrey se sentía cada vez más aislado y solo. A los 10 años, Jeffrey ya había comenzado a coleccionar animales que encontraba sin vida en las carreteras. Los llevaba a casa y los diseccionaba en un pequeño cobertizo detrás de su casa. Utilizaba los conocimientos de química que aprendía de su padre para limpiar los huesos usando productos químicos. Lo que para cualquier niño habría sido algo repulsivo, para Jeffrey era una actividad que le generaba una extraña satisfacción. Durante su adolescencia, Jeffrey se volvió cada vez más introvertido. En la escuela secundaria Revere era conocido como el payaso de la clase, pero esto era solo una máscara para ocultar su profunda soledad y sus pensamientos cada vez más perturbadores. Comenzó a desarrollar fantasías sobre el control total sobre otras personas, fantasías que lo aterrorizaban, pero que al mismo tiempo lo fascinaban. A los 14 años, comenzó a consumir cantidades importantes de sustancias embriagantes, llevaba bebidas escondidas en su mochila y las consumía durante las clases. Este fue el inicio de una batalla contra la dependencia que duraría toda su vida. El consumo excesivo de estas sustancias se convirtió en su mecanismo de escape de una realidad que le resultaba cada vez más insoportable. Sus compañeros de escuela recuerdan a Jeffrey como alguien extraño pero inofensivo. Hacía bromas perturbadoras y a veces fingía ataques o convulsiones en los pasillos para llamar la atención. Sus amigos incluso formaron un club de fans de Dahmer como una broma, sin saber la oscuridad que habitaba en su interior. En 1977, cuando Jeffrey tenía 17 años, sus padres finalmente se separaron. Su padre se fue de casa y poco después su madre se mudó con su hermano menor a Wisconsin. Jeffrey quedó completamente solo en la casa familiar. Fue durante este periodo de abandono y soledad extrema que cometió su primer crimen. Era junio de 1978. Pocas semanas después de su graduación de la escuela secundaria, Jeffrey, solo en su casa, decidió conducir por la zona buscando compañía. Se encontró con Stephen Hicks, un joven de 19 años que hacía autostop después de asistir a un concierto. Jeffrey lo invitó a su casa, con la promesa de beber y escuchar música. Pasaron varias horas bebiendo y conversando. Cuando Stephen mencionó que debía irse, algo dentro de Jeffrey se rompió. La idea de quedarse solo nuevamente era insoportable. En un momento de pánico y desesperación, tomó una pesa y
golpeó a Steven. Fue su primer contacto con algo que había imaginado durante años, el control absoluto sobre otra persona. Después del crimen, Jeffrey entró en pánico. Durante los siguientes días, intentó ocultar lo que había hecho. Utilizó las habilidades que había desarrollado durante años, diseccionando animales para desaparecer el cuerpo. Guardó los restos en bolsas de basura en el garaje durante varias semanas, hasta que finalmente decidió deshacerse de ellos de una manera definitiva. Este primer incidente marcó un punto de no retorno para Jeffrey. Aunque pasaría 9 años antes de que volviera a cometer otro crimen similar, la semilla estaba plantada. Había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Después del primer incidente, Jeffrey intentó construir una vida normal. Su padre lo convenció de inscribirse en la Universidad Estatal de Ohio, pero su dependencia del consumo de sustancias había empeorado considerablemente. Apenas asistía a clases y pasaba la mayor parte del tiempo en su dormitorio bebiendo. Abandonó la universidad después de solo un semestre. En un intento desesperado por enderezar su vida, su padre lo convenció de alistarse en el ejército en diciembre de 1978. Jeffrey fue asignado como especialista médico militar y fue enviado a Alemania. Durante algún tiempo, pareció que el ejército podría ser la estructura que necesitaba. Sin embargo, su problema con las sustancias continuó y eventualmente fue dado de baja en 1981 por su conducta. Regresó a Ohio, pero no podía quedarse en la casa donde había cometido su primer crimen. Se mudó con su abuela Catherine en West Allis, Wisconsin, un suburbio de Milwaukee. Su abuela fue una de las pocas personas que realmente intentó ayudarlo. Le ofreció un hogar estable y lo animó a buscar trabajo y mantenerse alejado de las sustancias. Durante varios años, Jeffrey logró mantener una apariencia de normalidad. Consiguió trabajo en una fábrica de chocolate Ambrosia en Milwaukee. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como alguien callado pero educado. Asistía regularmente al trabajo y parecía estar intentando reconstruir su vida. Sin embargo, debajo de esta fachada de normalidad, Jeffrey luchaba con fantasías cada vez más intensas. Frecuentaba bares y baños públicos buscando encuentros casuales. En 1982 fue arrestado por exposición indecente en una feria estatal, lo que resultó en una multa. Este fue el primer roce con la ley desde su crimen inicial, pero nadie conectó los puntos. En septiembre de 1987, 9 años después de su primer crimen, Jeffrey volvió a actuar. Conoció a Steven Tuomi en un bar y lo invitó a pasar la noche en un hotel. A la mañana siguiente, Jeffrey despertó y encontró a Steven sin vida junto a él. Afirmó no recordar qué había sucedido durante la noche debido a su estado de intoxicación, pero sabía que había cruzado nuevamente esa línea terrible. Este incidente marcó el inicio de un periodo de actividad criminal que se aceleraría progresivamente. Entre 1987 y 1991, Jeffrey cometería múltiples crímenes, con periodos cada vez más cortos entre cada uno. Su modus operandi se volvió más refinado y calculado. Jeffrey desarrolló un patrón consistente. Frecuentaba bares, centros comerciales y paradas de autobús, especialmente en áreas donde podía encontrar hombres jóvenes vulnerables. Muchas de sus víctimas eran personas de color o de origen asiático, individuos que frecuentemente eran marginados por la sociedad y cuyas desapariciones no recibían tanta atención mediática. Les ofrecía dinero para posar para fotografías o simplemente para pasar tiempo con él en su apartamento. Una vez allí, les servía bebidas con sustancias para sedarlos. Lo que Jeffrey buscaba era algo perturbador. Quería crear personas que no pudieran irse, que estuvieran completamente bajo su control. En su mente distorsionada, estaba intentando crear compañeros que nunca lo abandonaran. En mayo de 1990, Jeffrey se mudó al apartamento 213 en el edificio Oxford Apartments en el área de West Side de Milwaukee. Este sería el lugar donde cometería la mayoría de sus crímenes. El apartamento era modesto, un estudio de una habitación que Jeffrey mantenía extrañamente limpio y ordenado, al menos en apariencia. Sus vecinos ocasionalmente notaban olores extraños provenientes de su apartamento. Jeffrey les explicaba que su refrigerador se había descompuesto y que la carne se había echado a perder. Algunos vecinos se quejaban de ruidos fuertes y sonidos de sierra durante la noche, pero Jeffrey siempre tenía una explicación plausible.
imposible. Estaba renovando muebles, decía, o construyendo estanterías. La realidad dentro del apartamento 213 era algo sacado de una pesadilla. Jeffrey había convertido su hogar en un lugar dedicado a sus fantasías más oscuras. Tenía un barril de ácido de 57 galones donde disolvía restos. Su refrigerador y congelador contenían evidencia de sus crímenes. Tenía fotografías de todo el proceso, documentando meticulosamente cada paso. Lo más perturbador era la normalidad con la que Jeffrey vivía rodeado de todo esto. Iba a trabajar regularmente, compraba comida, pagaba su renta a tiempo, conversaba amablemente con sus vecinos. Nadie hubiera sospechado que estaban viviendo al lado de uno de los criminales más notorios de la historia estadounidense. Una de las partes más frustrantes de esta historia es la cantidad de veces que Jeffrey pudo haber sido detenido si las autoridades hubieran prestado atención a las señales de advertencia. Hubo múltiples incidentes que, si se hubieran investigado adecuadamente, podrían haber salvado vidas. En septiembre de 1988, Jeffrey fue arrestado por ofrecer dinero a un menor de 13 años para posar para fotografías. Aunque fue condenado y sentenciado a 5 años de libertad condicional y 1 año en un centro de trabajo, solo cumplió 10 meses. Su padre incluso escribió una carta al juez rogándole que enviara a Jeffrey a una institución donde pudiera recibir ayuda psicológica. La petición fue ignorada. El incidente más atroz ocurrió el 27 de mayo de 1991. Con Eric Sintaspon, un adolescente de 14 años de origen laosiano, logró escapar del apartamento de Jeffrey y fue encontrado deambulando desnudo y confundido en la calle. Varias mujeres llamaron a la policía para ayudar al joven, quien claramente había sido drogado. Cuando la policía llegó, Jeffrey apareció y les explicó calmadamente que el joven era su pareja adulta de 19 años y que habían tenido una simple discusión de pareja. A pesar de que las mujeres que habían llamado a la policía insistían que algo estaba terriblemente mal, y a pesar de que el joven no podía hablar coherentemente, los oficiales aceptaron la explicación de Jeffrey y le devolvieron al adolescente. Escoltaron a Jeffrey y al joven de regreso al apartamento 213. Si los oficiales hubieran mirado un poco más allá, habrían descubierto el cuerpo de otra víctima en el dormitorio. En cambio, se marcharon. Conerak fue víctima de Jeffrey esa misma noche. Este incidente generaría posteriormente un escándalo masivo y resultaría en la renuncia del jefe de policía de Milwaukee. Para julio de 1991, Jeffrey estaba perdiendo el control. Estaba cometiendo crímenes con mayor frecuencia, tomando riesgos cada vez mayores. Su apartamento se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más difícil de mantener. Los olores eran más fuertes, los vecinos más sospechosos. Era solo cuestión de tiempo antes de que algo saliera mal. La noche del 22 de julio de 1991, Jeffrey conoció a Tracy Edwards, un hombre de 32 años. Lo convenció de ir a su apartamento, con las promesas usuales. Una vez allí, le ofreció una bebida, pero esta vez algo fue diferente. Tracy no bebió lo suficiente como para quedar completamente sedado. Cuando Jeffrey intentó esposarlo, Tracy se resistió. Comenzaron a forcejear. Jeffrey mostró un cuchillo y amenazó a Tracy, pero este logró calmarlo temporalmente. Durante más de 5 horas, Tracy mantuvo a Jeffrey hablando, esperando la oportunidad correcta para escapar. Finalmente, cuando Jeffrey se distrajo momentáneamente, Tracy lo golpeó en la cara y corrió hacia la puerta. Salió corriendo del apartamento con una esposa todavía colgando de su muñeca, gritando por ayuda. A las 11:30 de la noche, Tracy encontró un patrullero policial en la calle y les rogó que lo ayudaran. Los oficiales Robert Routh y Rolf Mueller decidieron acompañar a Tracy de regreso al apartamento para investigar. Cuando Jeffrey abrió la puerta, parecía sorprendentemente calmado. Inicialmente intentó explicar que todo había sido un malentendido. Los oficiales le pidieron las llaves de las esposas, pero Jeffrey se negó. El oficial Routh decidió revisar el apartamento, abrió el refrigerador buscando las llaves y lo que vio lo horrorizó. Inmediatamente gritó a su compañero que esposara a Jeffrey. Había encontrado una cabeza humana en una caja de cartón. Lo que descubrirían en las siguientes horas sacudiría a todo el país. Cuando más oficiales llegaron al apartamento 213 y comenzaron a investigar sistemáticamente, la magnitud de los crímenes de Jeffrey se hizo evidente. En el refrigerador encontraron más cabezas y órganos preservados en recipientes. En el congelador había más restos humanos cuidadosamente
cuidadosamente envueltos y etiquetados. Encontraron fotografías Polaroid de todo el proceso de sus crímenes, desde el inicio hasta el final. Jeffrey había documentado todo meticulosamente. Las paredes del dormitorio estaban decoradas con estas fotografías. Había cajas llenas de huesos humanos. El barril de ácido en el dormitorio contenía cuerpos en diferentes estados de descomposición. Encontraron un altar improvisado compuesto de cráneos pintados de negro. Jeffrey más tarde explicaría que planeaba construir algo parecido a un templo con los restos de sus víctimas. En sus palabras, quería crear un lugar donde pudiera sentarse y contemplar, rodeado de aquellos que nunca lo abandonarían. La investigación del apartamento tomó horas. Los detectives experimentados salían del edificio visiblemente afectados. Algunos vomitaban, otros lloraban. Nunca habían visto nada remotamente parecido a esto. El edificio tuvo que ser evacuado mientras los investigadores catalogaban la evidencia. El jefe forense Jeffrey Jensen tuvo la tarea de examinar y catalogar todos los restos encontrados. Fue un proceso que lo marcaría de por vida. En total, encontraron evidencia de 11 víctimas diferentes en el apartamento, aunque se determinaría que Jeffrey había victimizado a un total de 17 personas entre 1978 y 1991. Jeffrey fue arrestado esa misma noche del 22 de julio de 1991. Sorprendentemente, una vez en custodia, comenzó a confesar casi inmediatamente. No mostró resistencia ni intentó negar lo que había hecho. De hecho, parecía casi aliviado de que finalmente lo hubieran atrapado. Durante los interrogatorios, Jeffrey confesó 17 casos en total. Proporcionó detalles específicos de cada víctima, dónde las había conocido, cómo las había llevado a su apartamento y qué había sucedido después. Sus confesiones eran perturbadoramente detalladas y sin emoción, como si estuviera describiendo una rutina diaria en lugar de crímenes atroces. Lo que más sorprendió a los investigadores fue su aparente normalidad durante los interrogatorios. Jeffrey era articulado, cooperativo y parecía querer ayudar a los detectives a entender lo que había hecho. Explicó que sabía que lo que hacía estaba mal, pero que no podía detener sus impulsos. El juicio comenzó el 30 de enero de 1992 y duró 2 semanas. La defensa intentó argumentar que Jeffrey no era responsable de sus acciones debido a enfermedad mental. Trajeron expertos psiquiátricos que testificaron que sufría de varios trastornos mentales graves. La fiscalía argumentó que Jeffrey sabía exactamente lo que estaba haciendo. Señalaron cómo había planificado meticulosamente sus crímenes, cómo había tomado medidas para evitar ser capturado y cómo había continuado funcionando en la sociedad mientras cometía estos actos. Si estaba tan mentalmente enfermo, argumentaban, ¿cómo podía mantener un trabajo y vivir independientemente? El 15 de febrero de 1992, después de solo 10 horas de deliberación, el jurado encontró a Jeffrey culpable de 15 de los 16 cargos. Uno fue descartado por tecnicismos legales. Fue sentenciado a 15 términos consecutivos de cadena perpetua, un total de 957 años de prisión. Jeffrey fue enviado a la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Inicialmente fue colocado en confinamiento solitario por su propia seguridad. Los oficiales temían que otros internos intentaran hacerle daño, dada la naturaleza notoria de sus crímenes. Después de algún tiempo, Jeffrey solicitó ser transferido a la población general. Quería, según dijo, pagar por sus crímenes y sentirse parte de la sociedad penitenciaria. Las autoridades finalmente accedieron a su petición en julio de 1994, asignándolo a la sala de salud mental. Durante su tiempo en prisión, Jeffrey se convirtió al cristianismo. Pasaba horas leyendo la Biblia y asistiendo a servicios religiosos. Le escribió cartas a algunos familiares de sus víctimas pidiendo perdón. Algunos lo rechazaron airadamente, otros aceptaron sus disculpas con reservas. Varios psiquiatras y psicólogos lo entrevistaron extensamente, intentando entender qué había llevado a un individuo aparentemente normal a convertirse en uno de los criminales más notorios de la historia. Jeffrey participaba en estas entrevistas, aparentemente interesado en entender él mismo su propia psicología. A pesar de estar en prisión, Jeffrey continuó recibiendo atención mediática. Periodistas solicitaban entrevistas, productores de documentales querían filmar conversaciones con él. Jeffrey ocasionalmente accedía, aunque parecía cada vez más cansado de la fama notoria que había adquirido. El 28 de noviembre de 1994, apenas 2 años después de su condena, Jeffrey fue asignado a un equipo de limpieza del baño de la prisión junto con 2 otros internos, Jesse Anderson y Christopher Scarver. Los 3 fueron dejados sin supervisión durante aproximadamente 20 minutos. Christopher Scarver, quien cumplía condena por un caso de homicidio, había
había desarrollado un odio particular hacia Jeffrey. Según Scarver, Jeffrey había provocado a otros internos haciendo comida con salsa katza para que pareciera sangre y dejándola en lugares donde otros la encontrarían. No está claro si esto era cierto o simplemente la justificación de Scarver. Cuando los guardias regresaron al área del baño, encontraron a Jeffrey y a Jesse Anderson gravemente heridos. Scarver los había atacado con una barra de metal de un equipo de pesas. Jeffrey sufrió heridas severas en la cabeza. Fue transportado al hospital, pero fue declarado fallecido una hora después. Tenía 34 años. La muerte de Jeffrey generó reacciones mixtas. Algunos familiares de las víctimas expresaron alivio de que ya no estuviera vivo. Otros sintieron que merecía vivir con el peso de sus crímenes. Su padre, Lionel, expresó tristeza, pero también cierto alivio de que el sufrimiento de su hijo finalmente había terminado. Christopher Scarver fue condenado por 2 cargos adicionales de homicidio y recibió 2 sentencias de cadena perpetua más. En entrevistas posteriores, Scarver afirmó que había actuado como la mano de Dios al eliminar a Jeffrey. Esta historia no se cuenta para causar morbo, sino para recordar cuántas señales fueron ignoradas. Entender estos casos es una forma de no repetirlos. Suscríbete para seguir explorando historias reales que importan. ¿Y tú, cuál señal crees que fue la más grave y aún así fue ignorada?